Bien. Bueno, bienvenidos a todos y todas a participar ya del quinto encuentro del ciclo de capacitaciones sobre normativas medioambientales de la provincia de Entre Ríos, que estamos desarrollando desde la Unión Industrial de Entre Ríos en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la provincia. En esta oportunidad, disculpen, en esta oportunidad nos acompaña Alfredo Verdú, quien es biólogo y está a cargo de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Así que, Alfredo, dejo a disposición tuya el Zoom, así que cualquier cosa, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Ahí querría chequear de que se está viendo la pantalla. Sí, que comparto. Creo que sí. todavía no arranca la presentación. A ver, ahí está, en diapositiva. Sí, se está viendo bien. Bueno, ahí un poquito orientarnos. El área en la que estoy yo depende de la Secretaría de Ambiente, como bien dijiste, y que a su vez depende del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. Y bueno, tiene tal vez para los que son consultores o los que están en el tema en relación con nuestra Secretaría, tiene la particularidad de que es el área más nueva que tiene la Secretaría. Se creó a comienzo de esta gestión, el año pasado, o sea, todavía no estamos cumpliendo 2 años, y se crea a raíz de que en 2017 la ley provincial, que la anterior era de 1995, era la ley 8967, la ley 10.479, pasa la autoridad de aplicación de la Dirección de Recursos Naturales que estaba a la Secretaría de Ambiente. Es decir, cambió de secretaría, ¿no? Y a partir de ahí se hizo el proceso para generar el decreto reglamentario que se sancionó en 2019, en septiembre de 2019, es el 2474, y regula todo el sistema provincial de áreas naturales protegidas. Después, posteriormente, nosotros el año pasado generamos 2 resoluciones para un poco buscar ordenar. Ya voy a hablar y después podemos tener algunas consultas y cosas así en torno a qué implica cuando hablamos del sistema de áreas naturales protegidas, o qué es lo que nos propone esta ley marco para poder trabajar, y cuáles son las otras figuras también de áreas naturales protegidas que pueden existir en nuestro territorio provincial, y algunas de ellas existen. Pero básicamente, un área natural protegida corresponde, su definición sería un territorio definido geográficamente, dentro del cual existen normativas eficaces, o sea, no siempre lo son del todo, pero existen normativas eficaces para lograr la conservación de especies, genes, poblaciones, comunidades o procesos naturales que ocurren en ese territorio. Y dentro de lo que tiene que ver con esto de que posee mecanismos normativos eficaces para lograr el control, no estamos, o sea, si bien en lo primero que pensamos es en que haya una ley, o bueno, puede haber, si estamos hablando de un municipio, una ordenanza municipal que genere alguna normativa para la protección, hay otros instrumentos dentro del cual nosotros identificamos uno fundamental para poder lograr este objetivo de conservación, que es la generación del marco normativo particular para
para cada área. Y es lo que se conoce como el plan de gestión o el plan de manejo, que sería, bueno, en realidad también acá hay algunos ingenieros agrónomos y demás que, o bueno, seguramente una industria tiene también, yo pensando en el público que puede estar interesado, ¿no? Una industria tendrá seguro también su plan de desarrollo y sus objetivos y su evaluación propia y demás. Bueno, las áreas naturales protegidas tienen este instrumento que se conoce como plan de gestión o plan de manejo, que es lo que nosotros identificamos que tenía, que tenía grandes carencias dentro de lo que buscaba ser un sistema, pero que para poder funcionar como sistema, si yo ahora estuviera hablando en croata y mi presentador estuviera hablando en chino, sería difícil llevar a cabo este Zoom, ¿no? Entonces, bueno, y ustedes comprendieran en español o en inglés y yo estoy hablando otro idioma, bueno, a veces lo que pasa en las áreas naturales protegidas es que hay conceptos que no están suficientemente unificados para... Acá, Fede, tenés el micrófono abierto. Decía, hay conceptos que es necesario unificar para poder lograr cumplir con los objetivos, o por lo menos también para poder saber si me estoy acercando a cumplir con los objetivos. Entonces, lo primero que hicimos fue generar un instructivo para decir, bueno, esto es lo que esperamos que las áreas que se sumen al sistema o que sean parte del sistema puedan tener para poder manejar un lenguaje común que nos permita operar como sistema. En vista de esto, también trabajamos para crear, a fin del año pasado, se sancionó esta otra resolución que creó el registro provincial de consultores para planes de manejo de áreas. Ya vamos a hablar un poquito sobre todo de lo del instructivo, y bueno, puedo contarles un poquito también, puedo contarles lo que necesiten saber en cuanto a lo que tiene que ver con el registro de consultores para planes de manejo, que no tiene requisitos muy estrictos, pero sí que tiene requisitos básicos en cuanto a no solo al título que es necesario tener, o a los títulos en el caso de que se presentan o consultoras o asociaciones simples para generar las experticias necesarias para hacer un plan. Pero lo que hemos hecho, que estamos la verdad que muy contentos y pensamos tratar de mejorarlo, pero seguirlo haciendo, es hicimos un taller para homologar los criterios con todos los que quisieran ser consultores, y tomamos una evaluación para ver que los consultores, para verificar que los consultores tuvieran el conocimiento suficiente como para poder hacer buenos planes, ¿no? Volviendo a lo que es el marco normativo y las características que pueden tener estos territorios con normas legales que busquen protegerlo efectivamente y demás, yo diría que tenemos tres grandes bloques de áreas naturales protegidas en el territorio. Unas son las provinciales, o las basadas. En realidad tendrían que, los bloques son en qué están basados, en qué tipo de norma están basados, ¿no? O sea, las que están basadas en enmarcarse en la ley provincial, la 10479, las basadas en tratados internacionales, que acá en el ejemplo está faltando una, ya lo menciono, y las basadas en leyes nacionales. Lo que más conoce la sociedad son las basadas en las leyes nacionales, que son las que maneja la Administración de Parques Nacionales, que son, bueno, los parques nacionales. Ahora hace un mes y algo,
estuvo bastante en los medios, que Entre Ríos estaría cercano a tener su tercer parque nacional, que es en la zona de Federal, dentro de una reserva de usos múltiples. Y después están las reservas nacionales. En ambos casos, lo que tiene que ocurrir para que se pueda generar un parque o una reserva nacional es que la provincia ceda su jurisdicción y pasa a ser el territorio ese jurisdicción del territorio nacional. Eso, bueno, no toda la gente lo sabe, pero bueno, eso es lo que hace que, por ejemplo, los guardaparques nacionales no tienen injerencia fuera de los límites de un parque nacional, y nuestra policía provincial tampoco tiene injerencia dentro del parque nacional. La característica que tiene la Reserva Nacional, por ejemplo, es que podría haber campos de privados dentro de reservas nacionales, como está de alguna manera planteado en una de las propuestas para el parque acá en Federal. Después las áreas protegidas basadas en tratados internacionales, dentro de los cuales la Secretaría de Ambiente de la provincia tiene participación dentro de esta figura de gestión y de manejo que son los comités intersectoriales de manejo. Dentro de nuestra provincia existen 2 sitios Ramsar, que son, Ramsar es el nombre de la ciudad en Irán, en donde se firmó en 1971 la Convención Internacional de Protección de Humedales, y tener un sitio declarado sitio Ramsar significa que el mundo reconoce que ese humedal es un humedal de importancia internacional por determinadas características. Yo no me acuerdo bien cuántos son los requerimientos, pero hay 31 ítems, o es un número similar, sino que hay que ir completando para ver que tiene que ver, por ejemplo, si tiene especies de aves migratorias en peligro dentro del mundo, si tiene determinado porcentaje de la biodiversidad de toda la unidad política o de la unidad ecosistémica a la que pertenece, si tiene comunidades o producción sustentable que estén amalgamadas con la dinámica del humedal que buscan conservar, etcétera, etcétera. Decía, tenemos 2 sitios Ramsar, ya lo vamos a ver en el mapa. Y luego tenemos, dentro de las enmarcadas en la ley 10.479, reservas provinciales, municipales o privadas. Yo le agregaría a otra categoría, que en realidad no está así en la ley, pero nosotros las llamamos mixtas porque hay 4 en nuestra provincia, que son las más grandes que hay en la provincia y que abarcan terrenos que son de dominio provincial, de dominio municipal y también algunos privados. Dentro de lo que propone la ley 10.479, existen a su vez 7 categorías de manejo, que van desde algunas muy estrictas, como los parques naturales, los monumentos naturales o las reservas naturales estrictas, a otras más permisivas, si se quiere, que son las reservas de usos múltiples, los paisajes protegidos o las reservas naturales culturales, y luego lo que se conoce como reservas ícticas, que son, digamos, áreas de protección de la riqueza ictícola, o sea, de la fauna de los peces, ¿no? Toda esta información la pueden, y la ley, los instructivos, o sea, las resoluciones, el decreto reglamentario, acá esto es una captura de pantalla de nuestra página, de la Secretaría de Ambiente. Dentro de la página de la Secretaría
hay una solapa que los lleva a áreas protegidas, y si entran, van a ver que tienen esto que sería como la solapa de inicio, donde está, que dice áreas, donde está, hay un PDF que es un documento que armamos para entender un poco esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo está compuesto el sistema, cómo funciona, cuál es la autoridad de aplicación, que no es la misma que la autoridad de gestión del área, etcétera, etcétera. Bueno, están los teléfonos de contacto y pueden descargar la ley, las resoluciones, estas dos resoluciones que mencionaba, del instructivo y del registro de consultores, y también pueden descargar todas las normas por las que están inmersas en el sistema cada una de las áreas. O sea, van a tener o la ley o el decreto reglamentario por el que cada una de esas áreas protegidas que están en el sistema ingresa a él. ¿Sí? Después, lo otro que generamos, que empezamos a crearlo el año pasado y que pensamos que puede ser una buena herramienta para los que son consultores o para los que están interesados en algún emprendimiento dentro del territorio, es ir generando los mapas oficiales de las áreas protegidas que están dentro de nuestra provincia. Hoy justamente, por ejemplo, nos llegó un expediente que era del departamento de Nogoyá por un emprendimiento que se iba a hacer y que de la localidad tenían la información de que había un área protegida que indudablemente no está dentro del sistema. Probablemente, hoy lo vimos el expediente, así que no lo pudimos chequear cómo estaba, si en algún momento tuvo un inicio de gestión y no lo terminó, o a veces hay una ordenanza municipal que nunca pidió o hizo los trámites para incorporarse al sistema. Como tal, nosotros en ese caso no somos autoridad de aplicación de esa normativa, o sea, en ese caso sería el municipio que emitió la ordenanza, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa mostrar ahora o comentar es que generamos los mapas, bueno, un mapa general para la provincia, y ya lo voy a mostrar un poquito más grande en la siguiente diapo. En JPG pueden hacerlo, ampliarlo y hacer la captura de pantalla o descargarlo, pero también lo que nos pareció que era más útil para quienes trabajan en el territorio y no solamente quieren usarlo o didácticamente o para saber en dónde están las áreas simplemente, cargamos, o sea, hicimos hay un acuerdo con la Dirección de Hidráulica que tiene una página que seguramente ustedes han usado, en donde hay varias capas que tienen que ver o con los cursos de agua o con determinados atributos que hay dentro del territorio, atributos mapeables dentro del territorio, y entonces le sumamos nuestra capa de áreas naturales protegidas. Dentro de la página de ambiente de áreas protegidas van a poder ingresar desde acá y descargar. Desde acá hay un hipervínculo directo a la de hidráulica, y ahí pueden descargar el KMZ, donde están todas las áreas que ya han sido declaradas por algún tipo de normativa. A decir, ¿no? Dentro de esto, de cuando hablé recién de que tal vez se inició el trámite y se logró una etapa y no se continuó y no se terminó el trámite. Nuestra ley provincial, la 10479, dice que las áreas naturales protegidas, bajo el amparo de esa normativa, tienen que haber pasado un proceso en el que el titular del territorio tiene que dirigirse a la autoridad de aplicación presentando un plan de manejo para ese territorio determinado, en donde están una primera parte de relevamiento e inventario socioambiental de los valores que se van a proteger,
están valorados, valga la redundancia, y después tiene una fase propositiva en donde dice cuáles son los objetivos de conservación del área, dice cuál es la estructura orgánica para la conservación y el manejo del área, y arma programas y subprogramas. A veces, luego de esto, perdón, si es un privado o es un municipio, se firma un convenio, ese convenio tiene que refrendarse mediante decreto provincial y a su vez, en el lapso de un año, transformarse en ley. Entonces, algunos de los procesos para llegar a entrar al sistema quedaron a mitad de camino o lograron tener el decreto y después no continuaron, no gestionaron la ley o tuvieron algún problema y entonces se pierde el estatus de área. Ahora, cuando se llega a tener la ley, eso sí, ya tiene un carácter indeleble. Y cuando el plan se mantiene actualizado y se mantiene actualizada la relación con el sistema, pueden tener distintos niveles de descuento del impositivo rural, que van de acuerdo a la categoría con la que se propone la ley y al nivel de artificialización que tiene el área en cuestión. Bueno, acá podemos ver, tenemos 25 áreas naturales protegidas dentro del territorio provincial, dentro de las cuales los sitios Ramsar y los parques nacionales coinciden territorialmente, funcionando como un paraguas para los sitios Ramsar, para los parques nacionales, los sitios Ramsar que tenemos. Entonces, donde está aquí el Parque Nacional del Palmar, lo rodea y baja por el río Uruguay unos kilómetros el sitio Ramsar Palmar Yatay, que también que está protegiendo la cuenca del arroyo Palmar y también involucra a la Aurora del Palmar, que es una reserva privada. Por el otro lado, sobre el río Paraná, tenemos el sitio Ramsar Delta del Paraná, que está alrededor, digamos, de dos parques nacionales, de uno del Parque Nacional Predelta. Acá no está, porque ya entramos en territorio santafesino, acá estaría el Parque Nacional Isla del Santa Fe. Entonces, este comité intersectorial de manejo del que hablábamos está compuesto por los municipios, municipio de Diamante, de Puerto Gaboto, etcétera, etcétera, de Las Cuevas, etcétera, la Administración de Parques Nacionales, el Gobierno Provincial de Entre Ríos, el Gobierno Provincial de Santa Fe, INTA, facultades, etcétera, etcétera. Generalmente estos comités intersectoriales de manejo, o sea, son bastante abiertos a quien manifiesta, y ONGs también participan varias, a quienes manifiesten participar. Después, bajo la ley 10479, 8 áreas privadas, por ejemplo, bueno, las que se ven bien acá en esto, que es todo el mapa provincial, son, la más grande de las privadas es el Potrero, en Gualeguaychú, que tiene 18.000 hectáreas, le sigue el Carayá, que tiene 12.000 hectáreas, esto es Don Sebastián, que tiene 1.700, esto es del año pasado, el Cencerro, que tiene 3.000 hectáreas en Concreto Bernardi, el Guayao, 1.300 en Villaguay, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero profundizar mucho con esto así una por una. Hay algunas que usé de ejemplo después. Y hace poquito, bueno, el mes pasado se aprobaron las dos primeras públicas municipales que se incorporan en el sistema formalmente, que son Chavillú, sobre Federación, que tiene 124 hectáreas, y Montecito de Lovera en Cerrito. Y estas rojas acá, sobre el Paraná Medio, en el ejido de Victoria y en los humedales y las islas de 3 departamentos sobre el río Uruguay,
y esta en federal, son las 4 que yo comentaba recién que consideramos áreas mixtas porque involucran incluso a ciudades enteras adentro y tienen territorio público municipal, público provincial y privados, ¿no? Para que se den una idea, esta que es la más grande de la provincia, tiene 760.000 hectáreas, desde el 2006, se llama Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres, y es de una categoría que es la Reserva de Usos Múltiples, que es una categoría que, bueno, ahí ya voy a hablar un poquito haciendo el ejemplo con Victoria. Después tenemos humedales de Victoria, que son 376.000 hectáreas, el Paraná Medio, que son unas 70.000 hectáreas, y el Gato y Lomas Limpias, que son 100.000 hectáreas. Dentro de esta, del Gato y Lomas Limpias, en esta esquina, pegado a esta reserva privada, es donde se está evaluando qué campo comprar para generar el tercer parque nacional de la provincia. Y estamos, bueno, en gestiones por declarar 3 áreas municipales nuevas y 2 privadas. Hay una que ya tiene el convenio firmado y demás, que es Santa Adelina, en Puerto Ruiz, que bueno, hasta ahora no tenemos sobre el departamento de Gualeguay, áreas protegidas. Después en Colón, la Reserva Norte en Colón, y en Las Cuevas es una isla. Bueno, tengo justo un mapa como para jugar con ejemplos. Y después tenemos otra característica que es, cuando habla de áreas naturales protegidas, piensa que va a proteger un paisaje determinado, y hay una particularidad dentro de lo que ampara la ley provincial, que es que dentro de la categoría de monumentos naturales puede haber especies vivas en particular. Y nuestra provincia tiene 7 especies que ya tienen algún nivel de protección en base a esta categoría de monumento natural. Bueno, el cardenal amarillo, hoy justo hubo un decomiso en Federación, que lo llevó a cabo Gendarmería con Fauna de Nación, y se decomisaron algunos cardenales amarillos. Otro es el tordo amarillo, el aguaraguazú, el venado de los pantanos o ciervo de los pantanos, el guasuncho o viracho, y el cardenal azul y el federal. Esas son las 7 especies que por ahora están declaradas monumento natural. Bueno, esto es lo que, como por ahí le decía, no solo está el mapa general, sino que también se pueden descargar los mapas particulares, que nosotros los preparamos en esta forma, o sea, la situación dentro del departamento, cuando no son áreas tan grandes, y el mapa con algún nivel de transparencia para poder ver el territorio. En este caso, acá se puede ver bien cómo, por ejemplo, uno cuando se hace la idea de un área protegida, generalmente no está pensando que pueda haber producción. Sin embargo, esta categoría, la de reserva de usos múltiples, por eso también es la que más se ha elegido para las áreas protegidas privadas, porque generalmente son campos que tienen producción, pero que a su vez están conservando bosques o pastizales o humedales, y esta categoría lo que busca es demostrar que es totalmente factible conciliar lo productivo con la conservación del ambiente, a veces en excelentes condiciones de conservación, otras a raíz de sacrificar un poco, digamos, el estándar de qué tan prístino está el ambiente, pero con niveles muy aceptables en cuanto a lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos, con la conservación de alguna especie en particular, etc. De hecho, por ejemplo, lo que se ha estado viendo, o sea, no querría que tomen esto como una generalización, pero por ejemplo, es raro que se encuentren poblaciones de cardenal amarillo que habita los bosques de Ñandubay y Espinillares dentro de la provincia. Es raro que se encuentren cardenales amarillos en donde no hay pastoreo, porque el cardenal amarillo gusta de bajar al piso
y necesita que haya un nivel de pastoreo aceptable como para que no haya tantas matas tan altas, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que estamos viendo es el ejemplo del parque escolar rural, que tiene la escuela Almafuerte adentro, que tiene todo este sector, esto es la ruta 12, todo este sector dentro del tambo. Acá tiene campos de pastura sembrada también, un bosque eh, que también junto al que rodea el casco de la estancia de la escuela, perdón, se pastorea el ganado, se hace pastoreo bajo monte, y después tenemos también la escuela Embon, que también tiene producción. Entonces, esta categoría no solo que permite, sino que promueve el uso productivo sostenible. Bueno, además tiene otro componente que consideramos que de alguna manera es un uso productivo, que es el del ecoturismo que hace la dirección de la reserva en la playa y el camping que tiene aquí. En ese esquema productivo, de todas maneras, en la escuela, en la historia escolar, por ejemplo, en relación al parque, desde que se crea la primera ley de áreas naturales protegidas y la escuela se manejaba, digamos, en forma totalmente convencional en cuanto al manejo productivo, hasta que se logra ayornarla con la figura de área natural protegida, la escuela pasó de tener el 100% de su territorio productivo arrendado, o esto que contaba hoy cuando abrimos el Zoom con los que estábamos conversando, o comprando de afuera leña nativa de desmontes, a pasar a ocupar leña de control de leñosas exóticas invasoras, producir todo en base a su propia fuerza productiva y darle valor agregado generando quesos, dulce de leche, ricota, mieles, bueno, la carne, yo creo que la carne que consumen los alumnos de la escuela Almafuerte debe ser de las mejores carnes que podemos encontrar en nuestra provincia, en cuanto a calidad, ¿no? La calidad nutricional, y es toda carne de pastura. Terminada así o complementada con granos, pero es prácticamente todo carne de pastura. Y actualmente lo que antes era vender la leche a granel, actualmente es usar el 100% de su producción láctea para reconvertirla y darle valor agregado, ¿no? En este sentido, también la ley de áreas naturales protegidas tiene un artículo que es algo que todavía no hemos logrado desarrollar del todo su implementación o su aprovechamiento, pero es que dice que las áreas que tienen producción dentro del sistema de áreas naturales protegidas pueden generar certificados de origen para la producción que emana de su interior. Entonces, acá tenemos una buena punta para poder encontrar algunos beneficios que no solo tienen que ver con el descuento impositivo que prevé la ley, sino que tiene que ver con otras cuestiones adicionales. Acá hay un micrófono abierto, no sé, la llaman a Chiche, por ahí. Bueno, pasando por ejemplo a otro a esta que es la de Humedales y la de Victoria, es la segunda más grande que tenemos en la provincia, que fue sancionada el año pasado, la ley. Fue sancionada también sin un plan de manejo, y en este caso, en este territorio tan grande, eso reviste un inconveniente para poder establecer cuáles son los criterios, establecer cuáles son las zonificaciones de uso más o menos intensivo. Si se pueden, bueno, han estado en discusión en estos últimos años qué pasa con los fuegos, qué tipo de fuego se puede usar, si se puede o no se puede usar fuego, si se puede o no se puede producir. Puede haber
emprendimientos de boliches o paradores dentro de la costa o no, y todo esto es lo que norma este documento del plan de manejo. La semana pasada se generó, bueno, la reunión número 15 dentro de lo que es la redacción participativa del plan de manejo para esta segunda área más grande que tiene la provincia, en donde podemos tener también el ordenamiento de lo que tiene que ver con el tipo e intensidad y distribución del turismo, aprovechando los humedales. Podemos hablar del ordenamiento, en este caso este es un barco que traslada tambores de miel. La apicultura en los humedales tiene mucho futuro porque, por un lado, tiene un muy buen momento en determinadas épocas del año, tal vez no como ahora que está tan bajo, y la abeja necesita agua relativamente cerca, pero es muy conocido, por ejemplo, la miel de Catay o la producción, el volumen de producción que tiene el Catay en la época de su floración. Y por otro lado, otra de las ventajas que tiene es que al no tener aplicación de agroquímicos cerca en las islas, muchos de los productores apícolas de las islas certifican mieles orgánicas, ¿no? Lo mismo podríamos apuntar o podría pasar con la carne si se hiciera el ciclo completo de producción. Después también tenemos muchísimos pobladores. En este caso, un poblador que se estaba queriendo, lo puse como un ejemplo porque este poblador vio que empezaba a haber mucha gente después de que se habilitó el enlace de Rosario Victoria y volvió, o sea, después de que se habilitó el movimiento tras la pandemia y empezó a pensar en ponerse un parador. Además de que vivía ahí, él empezó a pensar en armar un parador, pero todas estas cuestiones irregulares son parte de lo que tiene que normar el plan de manejo. No quiere decir que no puedan ser. Bueno, voy a pasar un poco más rápido. Acá tenemos una reserva privada, que es la última que... No, estoy diciendo mal. Es la anteúltima. No es la última que inició y terminó su gestión en un solo ciclo. Ahora justo nos acabamos de enterar que esta semana se aprobó una reserva de 1.200 hectáreas sobre el río Gualeguaychú, Don Gil, que había logrado tener decreto, se le venció la vigencia del decreto, volvió a hacer la última parte del trámite y por suerte logramos volver a generarlo, y ahora acaba de tener la sanción completa para su ley. Se llama Don Gil. Y esta, en departamento de Nogoyá, Santa Rosa, es del año 2019. Fíjense, tampoco uno, aunque lo que veíamos en el mapa provincial, podemos estar pensando en que tienen que ser grandes territorios, pero en este caso son 350 hectáreas. Una de las últimas privadas, esta que les contaba en Puerto Ruiz, tiene 132 hectáreas y está pensando en, bueno, tiene ganadería y está pensando en además hacer un emprendimiento turístico aprovechando su cercanía con la costa, ¿no? con la costa del Gualeguay. Y fíjense, esto es Don Gil, esta que les contaba sobre el Gualeguaychú. Tiene una producción ganadera, donde gran parte del campo tiene sectores de humedales y anegadizos, está bañado por el Gualeguaychú, y tiene otros como este arroyo, que no sé el nombre, pero también están pensando en estos lugares que tiene, que son lugares con una belleza escénica muy grande, en generar emprendimientos ecoturísticos, ¿no? Y bueno, cuando hablábamos de lo del plan de manejo, lo que nosotros estamos, esto es la isla que está, esto es las cuevas, acá, la bajada que tienen las cuevas a los humedales.
y esto es la isla que está justo enfrente, fue donada a la provincia para hacer un área con fuerte interés turístico. El padre de la senadora Gieco lo donó. Y acá, en esta zona, que se categorizó como zona de acceso al público, han hecho unas especies de cabañas, en realidad no son cabañas porque son construcciones de material, para pensar en el aprovechamiento turístico. Pero, si nos fijamos, no todo es igual, y entonces esto es lo que aborda el instructivo para los planes de manejo, o lo que aborda el plan de manejo, con un manejo diferenciado de cada una de estas unidades ambientales. Esto tendría que, dentro del instructivo, lo que se hace dentro de cada una de estas unidades ambientales, se hace un relevamiento. Si tiene uso humano, también se hace un relevamiento de infraestructura, de población, en el caso que tiene población, etc. De biodiversidad, si existen especies en peligro, si existen especies clave, etcétera, etcétera. Y se valora por unidad ambiental, en cuanto a su impacto para la conservación, o su valor para la conservación, o su fragilidad también, por supuesto, ¿no? O su valor en cuanto a la relevancia turística, por ejemplo, que podría tener, o cuál es la receptividad productiva para ganadería, pongámosle, que podría tener este ambiente con respecto a este ambiente. Y en base a eso es que se generan en los planes de manejo objetivos generales y particulares. Los particulares muchas veces dicen, por ejemplo, en este área se conserva como valor de conservación al tordo amarillo, por la existencia de poblaciones detectadas durante los relevamientos, bla, bla, bla. Acá tenemos, bueno, no me acordaba que tenía el ejemplo, pero los generales podrían ser, o sea, ¿cuál es el fundamento por el cual un área decidió volcarse a ser área protegida, ¿no? Entonces, acá va a estar implementar un área natural de producción de carnes y mieles agroecológicos que conserve y regenere sus ambientes naturales, permitiendo el sostén económico de la familia Fiorito, o tal o cual. Promover el desarrollo de la producción agroecológica en la zona. Eso sería un objetivo general. Y un particular, o los particulares, entonces, en consecuencia con los anteriores, ordenar el manejo del rodeo ganadero para aumentar la eficiencia partiendo de la capacidad productiva de cada ambiente. Relevar, reconocer y mapear la flora apícola de los diferentes ambientes y manejar las colmenas. Promover el desarrollo de la producción agroecológica en la zona. Acá están pensando en cómo trabajar hacia afuera. Y luego, proteger la población de patos reales que habita el área. Entonces, de estos objetivos salen que, por ejemplo, en la zona donde habitan los patos reales, yo voy a tener mucho más cuidado para el manejo productivo. Y de esto sale también la categoría propuesta. Estos objetivos me dicen sin lugar a dudas que yo estoy hablando de una reserva de usos múltiples, porque estoy con un fuerte hincapié en lo productivo. Si mi objetivo sería proteger el bosque en un estado, el bosque tal, en un estado prístino, sin la influencia de la producción humana, o del impacto que pueda tener la ocupación humana, podría estar pensando en un parque natural, en una reserva estricta. Acá me faltaba, la reserva natural estricta. Y así. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, hoy estábamos hablando justo con Hugo de la isla del Puerto. Esto es, yo hace unos años hice un plan para la isla del Puerto, ahora lo usé el mapita como un ejemplo de cómo podría ser el mapa funcional para el área. Esto que se ve en gris sería el área en donde no habría o no debiera haber, si el plan se implementa exitosamente,
ocupación humana, o al menos no ocupación humana productiva, o con muy bajo impacto. Este sector, que es por donde está la costanera de Concepción del Uruguay, sería una zona de costanera y uso intensivo. Y esto azul, la zona de los senderos y de uso educativo, con una zona de recuperación que podría tener impacto más o menos directo, pero que no va a ser el mismo nunca que el que impone la costanera. Por otro lado, acá tenemos otra zonificación funcional. Esto es para un viñedo. Si se fijan acá hay una zona de viñedo y servicios, una zona testigo o zona intangible, que también la veíamos acá. Acá era la zona gris y acá es la zona hacia el norte, la que está en verde, en donde el uso humano es sumamente restringido. En cambio, en los otros hay una zona, por ejemplo, de turismo y ocupación humana. Acá es donde está previsto que viva la gente. Y así cada área va a tener su zonificación y sus criterios para la zonificación en base a los objetivos y al relevamiento que tuvo en un primer momento. Y esto puede tener mucho que ver con, por ejemplo, con el uso industrial o productivo, con si puede haber o no puede haber determinado tipo de uso productivo de acuerdo a la categoría que se establezca. Por eso creemos que es bastante importante que esto se conozca, porque no quiere decir ni que área protegida significa laissez-faire, hacer lo que uno quiera, ni quiere decir tampoco que área protegida significa no poder producir, sino que depende de en dónde, en qué categoría y en qué zona incluso dentro de un área protegida estemos. Otra de las zonificaciones funcionales, recién estábamos hablando de las internas, ahora estamos hablando de las externas. Esto sería el área protegida y acá estamos viendo la zona de amortiguación o zona buffer, que está también considerada dentro de la ley de áreas protegidas y dice, el plan tendrá que proponer de dónde hasta dónde está delimitada la zona de amortiguación del área protegida y cuáles son las implicancias que nunca pueden ser, bueno, dentro de la zona buffer nos vamos a manejar igual que dentro del área protegida, no. Pero sí puede haber, por ejemplo, estándares requeridos en cuanto al tipo de efluente que puede recibir esa zona, a la cercanía en cuanto a aplicación de agroquímicos, a la cercanía en cuanto a instalación de algún emprendimiento que pueda tener algún tipo de impacto sobre los objetivos de conservación del área. Luego hay otras zonas más grandes, hay dos zonas más después de la de amortiguamiento que ya no están comprendidas dentro de la ley, pero sí que son zonificaciones funcionales hacia el afuera que tiene el área protegida. Si esta reserva de acá está muy cerca de esta población y bueno, por acá también tiene un establecimiento educativo, lo que va a decir el plan para la zona de vecindad, que es esta, que es la siguiente, dijimos zona buffer o de amortiguamiento, zona de vecindad, va a decir, bueno, hasta la zona de vecindad es hasta donde yo voy a llegar a apagar un incendio si me entero. No voy a estar monitoreando los incendios constantemente en esa zona, pero si alguien me llama o yo me entero, voy a llegar inmediatamente y voy a poner todos mis esfuerzos en tratar de colaborar. Más allá de eso, solo voy a ir si me llama la autoridad de aplicación, por ejemplo, o cosas así. Pero cada plan define sus criterios con respecto a eso, y luego, mucho más grande, mirando, digamos, una escala mucho más grande, está la zona de influencia, que sería este área protegida, mira, por ejemplo, cuáles son
que es algo que se evalúa durante la generación del plan, ¿no? ¿Cuáles son los factores de amenaza? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Y cuáles son mis oportunidades? Entonces, las oportunidades y las amenazas vienen desde afuera. Entonces, ¿qué miro como una oportunidad, como área protegida acá? Que en Aldea Brasilera tengo al Monte de la Paloma, cerquita, y en Oro Verde tengo al Jardín Botánico Oro Verde, y prontamente seguro también a la reserva de la Escuela Alberdi, como colegas, como aliados, como vecinos, en cuanto a lo que puede tener que ver con el trabajo educativo, con el trabajo de reconocimiento, de decir, bueno, veamos qué nos puede unir más en el territorio dentro de esta matriz toda pixelada y salteada, con sectores de altos impactos, de impactos medianos y no tanto. Tengo además acá la reserva del Paraná Medio como casi tocándome. Entonces, es parte de los elementos que leemos en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo operativo de las áreas naturales protegidas. Y luego en lo que estamos trabajando también actualmente es en tratar de poner, así como empezamos a cargar cuáles son las áreas, cuáles son las normas que fueron posibilitando la incorporación al sistema. Estamos trabajando en otras resoluciones que tienen que ver, por ejemplo, con procedimientos y prohibiciones para la reintroducción o liberación de especies de animales o vegetales dentro de las áreas protegidas, como estábamos hablando hoy, por ejemplo, dentro de lo que es el sistema mundial de áreas naturales protegidas. El factor más importante de pérdida de biodiversidad a nivel mundial es la introducción de especies exóticas invasoras. No es el fuego ni la cacería, es la introducción de las especies exóticas invasoras, porque muchas veces directamente hacen desaparecer ecosistemas enteros o los transforman en algo diferente a lo que eran originalmente y se pierden o se modifican drásticamente procesos ambientales. Y en esto también influye cuando, queriendo a veces hacer bien las cosas, nos equivocamos y liberamos directamente especies de la fauna o plantamos especies de la flora que pueden también estar introduciendo enfermedades en el medio natural, ¿no? Entonces por eso estamos trabajando también en una resolución para ordenar este tema, y acabamos de presentar otra resolución para ordenar las investigaciones dentro de las áreas naturales protegidas. Bueno, creería que estamos dentro del horario que se pautó para poder por lo menos hacer una introducción. La verdad que si me dan micrófono puedo hablar varias horas. Es un tema sobre el que hay mucho, pero también hay poco implementado dentro de nuestra provincia, así que es también un desafío y un camino en el que queremos co-construir las respuestas a lo que el territorio pide. No queremos bajar recetas de ningún lado, sino con lo que se sabe, con lo que está escrito, con lo que hemos ido caminando. Bueno, contarles también de que yo durante 20 años estuve trabajando en el área protegida que mostré en el Parque Escolar Rural Enrique Verdú, que es una reserva de usos múltiples con 3 escuelas adentro, y me encontré con muchos problemas para restringir lo que amenazaba el área y también para potenciar lo que tenía que ver con el desarrollo y la misma idea social de un área protegida lo limitaba, ¿no? Así que bueno, me parece que estaría bueno escuchar las preguntas que haya, las inquietudes y ver cuáles son las que puedo responder eficientemente, si puedo. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que
muy interesante y muy rica tu exposición. Bueno, queda abierto un espacio para preguntas e intercambio con Alfredo. No sé quién quiere hacer algún comentario, tiene alguna consulta. Habiliten su micrófono nomás, que están todos habilitados para habilitar los micrófonos. Alfredo, las normativas de bosque nativo en realidad no tienen mucho que ver con esto, ¿no? Pero se superponen, tienen alguna relación. Nosotros creemos que se puede conciliar la cuestión de aplicar la ley de bosques nativos para fomentar los proyectos, ¿no? de aprovechamiento sustentable o de conservación del bosque nativo. Incluso cuando empecé el año pasado, justo antes de la pandemia, fui a hablar con los que estaban de referentes para ver cómo podíamos, este instructivo que estábamos pensando implementar, conciliar lo que pedía de relevamientos con lo que pedían los planes de ley de bosque. Por eso, por ejemplo, la metodología para muestreo de vegetación es Kotami-Curtis, el método de los cuadrantes, porque era lo que pedía, por lo menos en ese momento, el equipo técnico de bosque, ¿no? Tendría que ser complementario, seguramente, nuestro sistema de áreas naturales protegidas con lo que pide la ley de bosques, o con lo que propone. Y esto que hablábamos, por ejemplo, ahora estamos también queriendo, no sé si vamos a llegar antes del fin de año, pero generar, para lo que hablábamos hoy de lo del control de exóticas, de leñosas exóticas, o en realidad de exóticas en general, porque para las áreas también está siendo un problema, por ejemplo, el ciervo axis y el jabalí, ¿no? Entonces, ¿qué normativa podemos generar, por lo menos para dentro del sistema de áreas, que ordene el control y que el control de esas especies, y que a su vez ordene que, el uso, por ejemplo, en el caso de tener que haber cacería, si se puede haber armas de fuego, si se utilizan otras metodologías, se están desarrollando trampas, etcétera, etcétera, ¿no? O el uso después para la venta de la leña que provenga de planes de control de leñosas, ¿no? La verdad que, por ejemplo, un ejemplo que nosotros, o sea, estamos mirando es que Uruguay no habilita el uso de leña nativa. Y si vos vas a Uruguay y te querés hacer un asado, comprás eucalipto o comprás, digamos, cualquier otra cosa, pero la verdad es que sería, si limitáramos y controláramos además el uso de la leña nativa, seguramente la presión no va sobre la leña no va a desaparecer, se va a redireccionar a atacar algo que ahora lo tenemos como una leña de cuarta, pero que yo les puedo asegurar, hace 25 años que uso mora, acacia, paraíso y ligustro para hacer asado, para la calefacción y demás, y son buenas, hay que conocer cómo usarlas, ¿no? Si vos querés hacerte un asado y prender con leña de ñandubay usando papel, va a estar 1 hora para prenderlo, ¿no? También requiere saber cómo hacerlo. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Por ahí no puse ejemplos, pero me parece, yo porque estoy viendo, por ejemplo, a gente de Cremigal, que no mencioné, por ejemplo, algunos casos que estamos teniendo, pero supongamos, dentro de la Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres, en departamento Ibicuí o en Victoria, tenemos algunos
algunos emprendimientos porcinos, tenemos emprendimientos productivos de diferentes tipos o areneras dentro de lo que es esta gran reserva de los pájaros y sus pueblos libres. Y uno podría pensar que es imposible que haya un emprendimiento extractivo dentro de un área natural protegida, pero es importante mirar cuál es la escala en la cual, la escala dentro del territorio del área y en qué sector del área, como decía, por eso se hace el plan de manejo zonificando, porque hay zonas que pueden ser muy vastas y digamos con un nivel de tolerancia al impacto o con una dinámica de recuperación muy rápida, o zonas vastas pero muy sensibles, o zonas muy sensibles y pequeñas, puntuales. Entonces yo voy a hacer un pequeño impacto en ese lugar pequeño y sensible, y para el todo, para lo que protege ese área, que tal vez justo ahí hay un valor de conservación, es terrible y drástico. O tal vez hago un impacto relativamente fuerte, como puede ser la instalación de un parque industrial en un lugar que tiene las mismas características en el 80% del resto del área protegida, y propongo una compensación ambiental por otro lado, y se torna, digamos, por lo menos negociable, digamos, ¿no? Y dentro de lo aceptable, dentro de lo que podemos decir, en este lugar hay una, pongámosle, tengo que hacer, o si no tengo que hacer una planta de tratamiento de residuos. Si hay una ciudad instalada, en algún lugar eso va. Entonces, es un poco también invitar a que pensemos de qué manera, sobre todo estas áreas tan grandes, pueden condicionar, pero no necesariamente van a impedir. A veces pueden ser algo bastante importante, ¿no? O sea, con decir, bueno, estoy adentro de un sitio Ramsar, voy a tener limitaciones, no voy a poder hacer las cosas como yo quiera, pero si quiero ofrecerlas con ese sello, porque voy a exportar o quiero apuntar a también tener turismo de alto vuelo, digamos, con turismo internacional y demás, y que vengan euros o dólares a mi zona, el potencial desde ese lugar es muy grande, ¿no? Buenísimo, Alfredo. Muchas gracias. No sé si Muchas hay gracias a alguna otra ustedes. pregunta, comentario. Si no, te liberamos, Alfredo, y agradecerte por sumarte y por tu participación. La verdad que es muy enriquecedor escucharte hablar. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, y recordarles a todos que continuamos con el encuentro el miércoles que viene, no el otro, dentro de 2 semanas. Continuamos con el ciclo y ya quedan 2 próximos encuentros para finalizarlo. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Bueno, yo a ustedes antes que nada, ahí disculparme por ayer, ya se me estaba pasando, pero me parece Sí, muy no pasa nada. importante. Bueno, tuve una emergencia que directamente me hizo que anulara de mi cabeza que tenía este compromiso, y bueno, que sepan que también pueden hacer las consultas que necesiten, estamos para eso, y nuestro espíritu es tratar de ayudar a que lo productivo se alíe siempre con la conservación. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Hasta luego.